Veamos si viene Elías a bajarlo. Siéntense, por favor. Burla, escarnio, sarcasmo. Todo ello empezó a experimentar Jesús allí, ya clavado en la cruz. La gente estaba pendiente de lo que Jesús iba a hacer, de lo que Jesús iba a decir, de la forma en la que iba a reaccionar, o de la forma en la que se iba a estar expresando. Estaba ahí a la vista de todos, crucificado, solo. Incluso se sintió abandonado por Dios. Se sintió lejos del Señor. Es cierto, cuando alguien cae en ridículo, cuando alguien cae en vergüenza, cuando alguien cae de su estatus, ¿verdad? La gente se aparta, la gente se aleja. Aquellos que parecían muy cercanos desaparecen. Aquellos que decían, voy a estar contigo, no importa que yo me muera también, de pronto lo niega y lo abandona. Todos aquellos que estaban junto a él, que habían escuchado sus enseñanzas, que lo habían seguido, que se habían peleado por quién iba a ocupar el primer lugar, de pronto ya no estaban allí. Jesús había caído en deshonra, en vergüenza, en descrédito. Porque la cruz, hermanos, hermanas, la cruz no era una sentencia, no era un ajusticiamiento de tipo hebreo, de tipo israelita. La cruz era un ajusticiamiento de tipo romano, con el cual se infundía temor a los enemigos de Roma, con el cual entonces la gente que veía a los crucificados sabía que si se rebelaba contra Roma, entonces eso mismo les podía ocurrir. Era un castigo para atemorizar, para amedrentar, para provocar que la gente se sometiera y no hiciera desmanes, no se quisiera rebelar y tuviera tanto temor, que entonces, sin importar lo que el imperio les imponía, podían aceptarlo. En el Antiguo Testamento hay una expresión que también habla sobre el abandono de Dios. Cuando Dios vuelve su rostro, cuando Dios, en otras palabras, le da la espalda a la persona, cuando Dios ya no quiere tratos con ella. El simbolismo es darle la espalda a esa persona. Es como si Dios dijera, mira, ¿sabes qué? Ya no quiero absolutamente nada contigo. Y entonces la gente se angustiaba y decía, Señor, no vuelvas tu rostro de mí. ¿Recuerdan esa expresión? Señor, no vuelvas tu rostro, no me des la espalda, Señor. No me abandones. No me dejes solo en medio de esta situación en la que estoy metido. La más conocida es la de David, ¿verdad? Salmo 51. Cuando después de haber cometido su pecado, le es llamado la atención, lo reconoce y se vuelve a Dios. Pero él sabe que Dios no está contento, que Dios no está feliz con ese pecado de David. David sabe que ha perdido el favor de Dios, sin importar que era el rey,
sin importar que había sido el ungido, sin importar que había derrotado y había conquistado ciudades y pueblos y otras naciones, sin importar nada de eso. David sabía que Dios había vuelto su rostro de él. Y se sentía solo, abandonado, listo simplemente para morir. Jesús, ese Jesús de Nazaret, al que muchos habían escuchado hablar y al que muchos habían seguido, porque no solamente eran 12, eran 70, eran 200. Allí en el libro de los Hechos nos dice que por lo menos 120 estaban reunidos allí en el aposento alto, ¿verdad? En otras palabras, había mucha gente que había estado cerca de Jesús. Pero al estar en la cruz, Jesús se siente solo y desamparado, incluso desamparado por Dios. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así, hermanos y hermanas? En medio de las circunstancias, en medio de la condición, por la tragedia, por la pérdida de algún ser querido, o simplemente porque definitivamente parece ser que a nadie le importamos. Entonces también volvemos nuestros ojos al cielo y decimos: Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no te experimento como antes? ¿Por qué ya no te siento en mi vida como antes? ¿Por qué ya no tengo el mismo entusiasmo que antes? ¿Por qué ahora me es indiferente si voy, si no voy, si no hago, si obedezco o no obedezco? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? También tú me has abandonado. También tú estás lejos. Y de acuerdo con nuestra doctrina cristiana, hermanos, hermanas, el Señor Jesucristo tiene tanto una naturaleza divina como una naturaleza humana. Es decir, no fue un espíritu que andaba flotando por allí, sino sentía en carne propia todo lo que nosotros sentimos, lo que experimentamos en la vida. Y cuando nos hieren físicamente, también Él lo sintió. Y cuando alguien lo abandonaba, también lo sintió allí en su corazón. Y cuando alguien lo traicionó, también experimentó tristeza. Y cuando perdió un amigo muy querido, lloró. Lloró. Como lo hacemos nosotros cuando hay alguien que nos falta y a quien hemos amado. Pero lo peor, hermanos, es sentirnos abandonados incluso por Dios. El Señor no se dolía de tener los clavos metidos en su cuerpo. El Señor no se dolía de haber sido latigado, de haber sido coronado con espinas, de haber sido despojado de sus ropas, de haber sido exhibido ante la multitud. Por supuesto que sí. Y por eso, en su angustia y en su desesperación, como cualquier otra persona, grita: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estoy aquí solo? ¿Por qué ya no siento tu presencia conmigo como antes?
Porque en este momento de dolor, cuando más te necesito, estoy abandonado. Y la gente experimenta apuración, confusión. Mira, está clamando al profeta Elías, a ver si viene, porque la profecía decía que cuando regresara el profeta Elías, entonces el tiempo estaba cercano para el Mesías. Elías lo presidiría, y el tiempo estaba cercano. Entonces la gente conocía, y por eso dice: mira, está llamando a Elías para ver si viene, y entonces el reino de Dios se instaurará. Pero también la gente se ríe y dice: ándale, pues vamos a ver si de verdad viene Elías en este momento, ha bajado de la cruz. Vamos a ver. Y entonces el momento de dolor, de angustia, de desesperación, de soledad, pasa desapercibido para muchas de las personas. ¿No se sienten así a veces, hermanos? Que en sus momentos de angustia, desesperación, tristeza, pasa desapercibido para muchas personas. Y clamamos: Señor, Dios mío, ¿por qué me siento así? Incluso abandonado por ti. Y en esos momentos es cuando ni siquiera podemos decir algo, ni siquiera podemos expresar lo que está sucediendo aquí en nuestro interior. Es cierto, a los demás les da lo mismo. Los demás no están interesados en nosotros o en lo que está sucediendo en nuestra vida. Pero en esos momentos es cuando podemos simplemente alzar nuestra mirada al cielo, dirigir nuestros corazones a Dios y decirle: Señor, sí, así me siento hoy, pero gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer más adelante, aunque no sé qué sea. Y decimos: